Elon Musk, quien está de amores y desamores con inteligencia artificial, libera un nuevo modelo por parte de su laboratorio de investigación xAI. Y la verdad es que es un modelo bastante competente. Vamos a analizar entonces en qué consiste. Lo primero con lo que nos encontramos es esto. Es un blog que nadie se lo esperaba. Un día en donde esperábamos anuncios de OpenAI y de Google, llega este blog del equipo de xAI, 13 de agosto, hablando de un nuevo release de Grok 2 en sus versiones Grok 2 y Grok 2 Mini. Nos dicen que es un modelo que tiene un performance superior a Cloud 3.5 Sonnet, un gran modelo del equipo de Anthropic, y GPT-4 Turbo, un gran modelo del equipo de OpenAI, donde sí, Elon Musk fue miembro fundador del equipo de OpenAI y han tenido diversas disputas sobre qué es inteligencia artificial abierta, sobre por qué cerraron su investigación, etcétera, etcétera. Ahora, Elon Musk tiene su propio laboratorio y este es el fruto de la investigación que, por cierto, por ahora Grok 2 y Grok 2 Mini tampoco son modelos abiertos, lo que se hizo con Grok en su versión 1, que ya puedes acceder directamente a Hugging Face y descargar sus pesos. ¿Cómo evaluaron que era superior a 3.5 Sonnet y a GPT-4 Turbo? A través del chatbot Arena de LMSys. Esto ya lo habíamos visto antes. LMSys es un chatbot donde se ponen a competir distintos modelos de inteligencia artificial o distintos chatbots para ver cuál es mejor. La comunidad rankea y evalúa las respuestas de los modelos en distintas aplicaciones. Por supuesto, muchísimos modelos hacen lo que hizo actualmente xAI. Lo que hacen es dejar el modelo en el chatbot Arena para evaluar su performance frente a otros modelos y luego liberar. Esto casi siempre lo hacen bajo un seudónimo y el que utilizó el equipo de xAI es Sus Column R. Veamos entonces el desempeño. Lo tenemos por acá. Superando, y de nuevo esto es en el chatbot Arena, no los benchmarks, eso lo vamos a ver más adelante, pero está superando a GPT-4o Mini, Cloud 3.5 Sonnet, Gemini Advanced, la versión de Llama 3.1 de 405 billones de parámetros. Tenemos entonces un gran modelo bastante competente. Incluso si lo evaluamos en el chatbot Arena, las veces o el porcentaje de veces que gana frente a otros modelos, encontramos que está muy cerca a Gemini 1.5 Pro, está muy cerca a GPT-4o, a GPT-4o Mini, que lo supera. Entonces, entre más grande la barra, más veces gana o más veces es el rate de porcentaje que gana frente a distintos modelos, lo que es bastante interesante. Nos muestran un gran modelo en este momento. Y ahora sí, hablando algo más técnico en cuanto a benchmarks de rendimiento de los modelos de investigación, los modelos de generación, tenemos el famoso MMLU Pro, rendimiento en matemáticas y otros distintos benchmarks para poder evaluar modelos de inteligencia artificial, en donde claro, Grok 2 y Grok 2 Mini superan en todos los aspectos a la versión 1.5 de Grok y compiten muy de cerca con modelos como GPT-4o, superando acá a GPT-4 Turbo, superando a Cloud 3.5 Opus, superando a Gemini Pro 1.5, a Llama de 3.5 billones de parámetros en casi todos los benchmarks, y lo que no, son bastante equiparables. Claro, no alcanza algo como GPT-4o del equipo de OpenAI o algo como Cloud 3.5 Sonnet en cuanto a benchmark, como lo estamos viendo acá. Pero bueno, es un modelo bastante decente como lo estamos viendo acá en estas métricas. Nos muestran entonces que tenemos acceso a Grok Mini y a Grok 2 a través de Twitter para usuarios premium. Simplemente se nos habilita esta interfaz de Grok en donde podemos hacer distintas preguntas, podemos generar imágenes con texto y esto lo vamos a ver más adelante el por qué. Podemos ejecutar código de programación como en Python directamente a través de Twitter y es un gran modelo al alcance simplemente de la plataforma. Y acá viene lo interesante, la razón por la que podemos
y ejecutar o generar imágenes que incluso con texto es porque hay un partnership entre Black Forest Labs, sí, los creadores de Flux 1, este gran modelo de generación de imágenes que equipara o a veces supera a Midjourney, que es totalmente open source en su versión Dev y en su versión Schnell. Esto ya lo vimos en este canal y si no sabes de lo que estoy hablando, te dejo el enlace en la descripción de este video. El hecho es que se puede utilizar Flux 1 a través de Grok 2 o a través de Twitter o X, como lo queramos llamar. Simplemente le pedimos que genere una imagen y va a utilizar el motor de generación de Flux 1, que es bastante bueno para generar las imágenes. Y ojo, pues se pueden generar imágenes sin censura alguna. Ya me encuentro por acá en x.com y yo soy uno de los usuarios premium, entonces tengo acceso directamente a Grok 2 y a Grok 2 Mini. Interesante porque esto lo liberaron hace muy poco, solo teníamos acceso a la versión mini, pero ya actualmente tenemos acceso a la versión más robusta. Y como vemos, podemos generar imágenes de este tipo. Cuéntame los titulares de hoy, ayúdame a escribir eh, una carta, ayúdame a resolver un problema en Python, etcétera. Puedo hacer como múltiples cosas acá. Voy a hacer algo sencillo y cuéntame los titulares de hoy. Ejecutamos y esperamos. La respuesta siento que es bastante rápida y ojo porque me gusta que lo que está haciendo acá no es solo meter un modelo crudo, sino un modelo crudo que mejora el performance o mejora la experiencia que tenemos en Twitter y X, que se está volviendo una red que ya no es de mis preferidas. Ojalá esto ayude a que mejore, a que el algoritmo no se sesgue tanto al control de ciertas tendencias políticas, ciertas personas, etcétera. Vamos a ver si puede mejorar. Me dice entonces, 21 de agosto, reforma jurídica judicial de proyectos electorales en México, sucesos de seguridad, unos temas ahí de noticias en cuanto a deporte, la portada deportiva habla de adiós de Gundogan, de interés de Lecao, Rodrigo, bueno, política, hay como cosas muy específicas y lo que me gusta es que ubica directamente, muy seguramente haciendo algo como técnicas de rack, distintos titulares de donde saca estas noticias, distintos tweets del día de hoy de donde saca estas noticias. Vamos a decirle, dime titulares de ayer y hoy en cuanto a inteligencia artificial. De nuevo, esto lo que me gusta es que tiene un gran modelo de texto como muchos otros, pero tiene todo lo que es la información de distintos tweets. Y eso ayuda a hacer rack o a complementar la información de las respuestas de Grok con los tweets que estamos viendo acá. Entonces, titulares de ayer, 20. El país, proyecto para proteger los bosques antiguos utilizando inteligencia artificial. Computadores especializados de inteligencia artificial brindados consejos para saber comprar uno, etcétera, etcétera. No son los mejores anuncios. Acá hubiera sido como que ya se puede hacer un fine tuning de GPT-4o, etcétera. Creo que hace falta mucho para que mejore. Hay mucha información en Twitter, mucha está falsa. Está bien que siga a cuentas que tengan algo de tracción, pero no me bota, digamos, la información más completa de lo que estaba pasando el día de ayer. Aún así, es bastante interesante lo que está pasando. Quizás si lo haga en inglés, tiene mejor performance. Vamos a hacer otra prueba por acá. ¿Quién es Carlos Alarcón en temas de AI y ciencia de datos? Lo que creo que debería pasar es que vaya directamente a mi perfil, a mis tweets, se haga una idea de lo que he estado publicando, de quién soy y de una respuesta más certera. Veamos a ver cómo se comporta la versión de Grok 2. Hispanohablante, aquí hay algunos puntos clave, mira, soy ex director de la Escuela de Ciencia de Inteligencia Artificial de Platzi, sido una plataforma educativa, he sido reconocido como GDC, Machine Learning, también Microsoft MVP, sí, correcto. Contribuciones educativas, lo que estaba haciendo en Platzi, no está hablando, mira por acá, CTO
en Quix y como CTO y co-founder de Quix, que es la startup que estoy cofundando. Activo en plataformas con LinkedIn en YouTube, tendencias tutoriales de inteligencia artificial, premios y reconocimientos, los awards que ya habíamos visto, foco en modelos de lenguaje, LLMs, efectivamente, y por acá tenemos algunos tweets de .csv, incluso sale por acá, creo que asocia a Carlos con IA, que el colega .csv, por acá un tweet que no sé por qué viene, creo que hace falta de nuevo que perfeccionen o mejoren las fuentes de donde se están trayendo los datos para poder hacer este rago, para poder completar esas respuestas. Aún así, es bastante accurate, bastante bien la respuesta. Eh, Háblame sobre su canal de YouTube. A mí debería ir a los tweets donde he publicado cosas de YouTube de este canal, que por cierto, si no te has suscrito, suscríbete. No te cuesta nada y sí me ayuda un montón. Y también, ya que estamos acá en Twitter, me puedes seguir @alarcon7a en todas las redes. A ver, creo que acá para hacer chatbot empieza como a separar. Acá empieza a hablar de música y entretenimiento con los genios. Empieza a disociar totalmente. A ver, Carlos, su sección futbolista. .csv, de nuevo por acá. Teniendo más engagement. Definitivamente, tienen que mejorar bastante esto, pero para algo que no esté ligado totalmente hacia Twitter o hacia las búsquedas de... imagino que esto es una búsqueda vectorial para hacer rack, pues está bastante bien. Empecemos con la generación de imágenes para probar Flux 1. Y es que está bastante rápido y bastante interesante. Veamos lo que se puede lograr. Acá le estoy pidiendo una foto de alguien admirando The Northern Lights de las auroras boreales. Está bastante bien. Bastante interesante. Le voy a pedir, dame ahora una imagen de un perro usando gafas de sol. Este es el prompt que siempre hago. Gafas de sol y sombrero en la playa. A mí me parece muy interesante que que Elon Musk haya hecho esta alianza con el equipo de Black Forest Labs. Creo que a hoy es el equipo que más va a acelerar en cuanto a generación de imágenes. Porque también está apalancado de la comunidad. Es un gran movimiento lo que está haciendo Elon Musk acá. Y pues tenemos esta hermosa imagen de el perrito, bastante interesante. Lo traduce, internamente Grok 2 lo traduce y deja un prompt en inglés, pero está bastante bien. Probemos. Por acá le estoy pidiendo una imagen de Donald Trump, gran amigo de Elon Musk, en una celda. Y como ven, permite generar personas reales como tal, dentro de cualquier ambiente. Eso es algo que algunas plataformas no dejan hacer por proteger su contenido, básicamente por mantener una censura. Veamos qué más podemos lograr con esto. Acá es algo interesante, estoy viendo a Elon Musk como un mendigo, algo así, es bastante bueno hecho con el fotorrealismo, le estoy diciendo que sea aún más mendigo para validar la estructura de chat. Esto por supuesto de guardar memoria, saber lo que dije antes y saber a quién me refiero. Esta imagen que no tiene nada que ver y el prompt yo creo que se puede mejorar porque parece que el prompt pierde totalmente la conexión con lo que estaba haciendo antes. O sea, aún más mendigo, algo así. Es como la traducción que se está haciendo acá. Se puede hacer mucho mejor, se pierde, pero definitivamente la alianza con Flux One está bastante interesante. De manera que si te interesa este modelo de inteligencia artificial, puedes acceder ya mismo a través de X si eres un usuario Plus o un usuario Premium y muy pronto a través de una API que va a dejar el equipo de XAI. Es un modelo bastante interesante, vamos a ver qué tanto mejora la plataforma de Twitter utilizando estos modelos de inteligencia artificial para sus algoritmos de búsqueda, para poder hacer respuestas o completas con inteligencia artificial, para hacer resúmenes de tweets o de tendencias, etcétera. Por supuesto, yo tengo la misma duda que tú tienes y es, ¿este modelo va a ser open source en algún momento? Es decir, Elon Musk ha estado comprometido o discutiendo bastante con el equipo de OpenAI acerca de su investigación debe ser
open source, abierta totalmente, y ahora vemos que Grok 2 como Grok 1.5 es un modelo cerrado. Quizás siga los pasos de Grok 1, ojalá sea así. Si no, veamos entonces cuál es el objetivo de Elon Musk con crear modelos de inteligencia artificial en su laboratorio que como OpenAI siguen siendo cerrados. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita, compartirlo para que muchas más personas entiendan el impacto que tiene inteligencia artificial actualmente, y nos vemos en un siguiente video.